El anime inicia con un joven narrando lo que sucedió hace 5 años. Él nos cuenta que dejó de salir de su casa porque le acosaban en la escuela. Por lo tanto, esta situación lo llevó a perder toda esperanza en su futuro. Y de repente la pantalla de su celular empezó a brillar de manera cegadora. Y a continuación apareció frente a una diosa que lo felicita por haber superado su meticulosa evaluación, ya que lo ha seleccionado para ser reencarnado. Él al oírla no puede creer lo que dice y piensa en que al parecer murió en su habitación, pero ella muy emocionada le revela que en su nuevo mundo, la magia lo es todo, y por eso decidió otorgarle grandes poderes, con los cuales podrá vivir cómodamente. El joven, percatándose de que ella es muy bondadosa, le pide por favor que su nueva vida sea buena y tranquila. Finalmente, muy entusiasmado, le indica a la diosa que llegó la hora de que lo reencarne. Seguidamente, el joven reencarnó como un bebé de la realeza. Luego, mientras llora, lo primero que ve es a su padre y a su madre, llamada Giselot, muy emocionados, quienes se alegran al ver que su bebé lleva el emblema real en el lado izquierdo de su pecho. El rey seguidamente ordena que es hora de comenzar con el examen mágico, y por ello un hechicero mide su nivel de maná. Durante el proceso, el rey espera ansioso el resultado, ya que él y la princesa derrotaron al Señor Oscuro hace poco tiempo. Por eso espera que su hijo sea muy poderoso. Sin embargo, el hechicero le cuenta que el nivel real del bebé es 2. Además, no posee ningún elemento y no puede usar magia protectora. El rey al oírlo quedó muy decepcionado, sin poder creer que entre la princesa Destello y él haya salido un inútil. La princesa por su parte propone que les digan a todos que el príncipe Reinhardt murió durante el parto, a lo que el rey sin pensarlo 2 veces aceptó. Por otro lado, el hechicero los interrumpió porque cree que la medida que acaban de tomar es muy drástica. Sin embargo, el rey le ordenó hacer silencio y le exigió que su bebé sea llevado a un bosque lejano para que sea abandonado ahí. La escena cambia y vemos a la diosa de antes muy nerviosa debido a que estaba observando los primeros minutos de vida del prota, por lo que otra diosa le pregunta qué sucede, a lo que ella le responde que reencarnó a un chico y le brindó mucho poder, pero nadie es capaz de verlo ya que los dispositivos de ese mundo solo muestran 2 dígitos. Además, se le olvidó darle un elemento. La otra diosa le pregunta cuál fue el nivel que le dio al muchacho y la diosa le responde que tiene un nivel de 1002. A continuación nos trasladamos a un bosque y ahí vemos cómo abandonaron al prota en una cesta. Él intenta idear un plan para salvarse, aunque se percata de que un bebé no puede moverse, lo que dificulta aún más sus planes, pero de pronto recordó que puede usar magia de protección y es lo primero que intenta hacer. Y gracias a su imaginación consiguió crear un cubo fácilmente, lo cual lo sorprendió por su baja complejidad. Posteriormente se dispuso a usar la magia de protección en sí mismo, y al hacerlo consiguió trasladarse usando el cubo. Sin embargo, cuando creía que todo iba bien, se le apareció una bestia gigante entre los árboles, la cual trató de darle un mordisco. Pero el prota ante esta situación decide crear muchos cubos pequeños alrededor de la bestia para atacar, aunque rápidamente descubrió que no sirvió de nada, y por ello cambió su estrategia imaginando cubos grandes con los cuales levantó árboles para arrojarlos a la bestia. Pero por más que esta vez logró golpear un poco a la bestia, ella decide seguir luchando contra el prota. El prota, viendo que no quería rendirse, elevó un gran trozo de roca y la amenazó con dejarlo sobre ella. Pero la bestia asustada comenzó a suplicarle al prota que se detenga porque desea rendirse. A continuación vemos al bebé frente a la bestia, quien se disculpa avergonzadamente, confesando que solo quería recuperar su maná. Y luego le pregunta al prota por su identidad, aunque él al intentar hablar se da cuenta que no es capaz de hacerlo. Por esa razón creó una barrera que convierte sus pensamientos en sonido y la coloca en su garganta. Finalmente, gracias a su ingenio, logró decir sus primeras palabras, siendo aún un bebé. La bestia le consulta nuevamente quién es y por qué tiene la forma de un bebé recién nacido. El prota se presenta como Haruto, quien nació en un reino muy lejano pero fue abandonado por tener poca cantidad de maná. Pero ella, sorprendida, le dice que se equivoca, ya que él emana más maná del que haya visto en cualquier ser humano. Y luego, muy aterrorizada, le pregunta si es la reencarnación del Señor Oscuro, a lo que él decide responder que sí para no quedarse indefenso. Ella, creyendo en sus palabras, decide aceptar su derrota y se preparó para morir.
El prota le dice que eso es demasiado porque él la perdonará, con la condición de que no lo vuelva a atacar. Al oírlo, la bestia, muy agradecida, se presenta ante él como Flame Fenrir. Flame le indica que jura mantener la promesa de no atacar, a lo que él, aceptando su rendición, le perdonó la vida y además la llamó Fly. Ella, al escucharlo, se siente muy afortunada y por eso, antes de dejarlo partir, le dice que se ha forjado un pacto entre ellos, ya que se dedicará en cuerpo y alma a él. Haruto le responde que no pretendía hacer ningún pacto, aunque de pronto se desvanece y cae al suelo, lo cual preocupó a Fly. El prota le confiesa que su problema no se soluciona con magia porque necesita alimentarse con leche. Fly, pensando rápidamente en una forma de ayudarlo, se convirtió en su forma humana, la cual es una bella mujer, solo que estaba desnuda, lo que provocó que Haruto, nervioso, le fabrique un atuendo. Posteriormente vemos a Fly disculparse con Haruto, ya que le brindó esperanza sin poder hacer nada realmente. Pero de repente Fly oye que algunos se acercan y le pregunta si debe matarlo, a lo que él le responde que no, porque deben conversar con la persona para poder saber qué es lo que busca. Por otra parte, observamos a un caballero caminando por el bosque, hasta que de repente Fly y Haruto se encuentran con él. Fly lo interroga para saber qué hace en este lugar, a lo que el caballero le responde que ha venido a buscar al bebé que lleva en la cesta. Ella, con un tono de voz agresivo, se niega a entregar al bebé, y él le explica que el niño que tiene le pertenece a un pariente suyo. Fly le pregunta por qué intenta rescatar algo que acaban de abandonar, a lo que él le responde que se debe a la compasión, y además le advierte que seguramente el bebé tiene hambre. Por esa razón, ha traído leche materna. Al oír que hay leche materna, Haruto salta de alegría en su cesta y le ordena a Fly que la acepte. Pero en lugar de alegrarse, Fly se enfada mucho con el caballero porque piensa que la trajo porque sabe que ella no puede producir leche. El misterioso hombre le dice que no le importa la leche que ella produzca, aunque sí es evidente que no es capaz de criar a un humano. Fly, molesta por lo que acaba de decir, le cuestiona otra vez sobre su interés en el niño. Él responde que tiene motivos personales y además le cuenta que una vez su esposa quedó embarazada, solo que el niño nunca llegó a nacer. Por lo tanto, le confiesa que sabe sobre que abandonaron al niño por falta de potencial, aunque eso a él no le interesa en lo más mínimo, ya que su pensamiento es que todos deben poder experimentar las bondades de la vida, y eso es lo único que le interesa del bebé. A continuación, el caballero le propone un trato a Fly. Si ella quiere que el bebé sea su maestro, debe convertirse en su ayudante. Fly, todavía un poco molesta, termina aceptando el trato debido a las circunstancias en las que se encuentra, por lo que el caballero destruye la cesta de Haruto y le ordena a Fly que destruya su ropa para que lo envuelva con otra. En la siguiente escena nos trasladamos 9 años en el futuro hacia el castillo en que vive el prota con su familia. Ahí vemos a su madre, hermana y a su padre, llamado Conde Goldsenfis, quien fue el caballero que salvó la vida de Haruto. El prota nos cuenta que su plan era marcharse cuando terminara la lactancia, aunque al encontrar una buena familia, decidió quedarse. Sin embargo, nos confiesa que está preocupado porque siente que su hermana lo odia, ya que siempre están enojados el uno con el otro. En la siguiente escena, mientras el prota observa cómo juegan desde la ventana, su madre llegó para pedirle que no se preocupe si no le agrada a su hermana Charlotte, ya que la pequeña no sabe cómo interactuar con él debido a su timidez. Por eso le propone que prepare algo especial para ella y que le demuestre lo buen hermano que es. En la siguiente escena observamos al prota en su habitación pensando en cómo hacer para independizarse. Mientras tanto, vemos que ha preparado un clon de sí mismo usando la magia de protección, ya que lo quiere dejar como su reemplazo en la familia. Sin embargo, lamenta que aún no ha logrado que hable ni se mueva, y de repente su padre golpeó la puerta de la habitación para llevarlo a entrenar en el uso de la espada, ya que tiene poco maná. Pero aún así, antes de comenzar con el entrenamiento, su padre le pregunta si hay algo que le interese más. El prota responde que la magia antigua, lo cual alegró a su padre, ya que él tenía todo planeado sobre lo que debería hacer. Por lo que Haruto intenta huir del entrenamiento, aunque su padre no se lo permite porque quiere que al menos pruebe si tiene o no talento con la espada. Seguidamente, el entrenamiento comienza y el prota, analizando la situación, decide crear una barrera a su alrededor para protegerse de sus ataques. Pero al atacar olvidó proteger su espada, causando un gran impacto en el suelo que sorprendió a Gold, quien, viendo su potencial, también lo atacó. Haruto, ante esta situación, dio un gran salto para esquivarlo. Su padre, al verlo, le indica que alguien menor de nivel 30 no podría esquivar eso.
El prota le dice que también encuentra extraño lo que sucedió, mientras piensa en que antes intentó medir su poder y sigue siendo el mismo. La escena cambia y vemos que Gold le comenta a su esposa Natalia sobre el entrenamiento, confesándole que dedujo que Haruto es un demonio retornado, lo que podría deberse a que un miembro de la familia real tuvo relaciones con demonios, o que el emblema real alberga poderes desconocidos, pero Gold, viendo a su esposa preocupada, la intenta tranquilizar, asegurándole que sin importar lo que pase, intentarán que su hijo tenga una vida normal y feliz. A continuación, vemos al prota relajado en su cama, aunque de pronto oye gritos desesperados, por lo que decide investigar qué es lo que sucede. Y utilizando su magia descubrió que hay muchos guerreros heridos que están, por lo tanto decide buscar a su padre para averiguar qué está pasando. Gold le cuenta que estuvo guardando un secreto, y se trata de que los ladrones lo han estado atacando, por lo que cuando recibieron información sobre dónde se encontraba su base decidieron atacar, solo que al intentarlo fueron emboscados. Él le confiesa que está furioso debido a que fueron precavidos, estaban preparados y además le prometió a su gente que acabaría con ellos, aunque ahora terminaron humillados. Seguidamente se disculpa con Haruto por tener que ver todo esto, ya que para su edad debe ser espeluznante, y luego le pide que regrese a casa, a lo que Haruto, molesto con la situación, decide marcharse sin decir nada. Pero antes de marcharse decide caminar entre los heridos, mientras utiliza su magia para sanar rápidamente a todos los soldados, quienes al sanarse comienzan a celebrar alegremente. En la siguiente escena observamos al prota y Fly en lo alto del castillo. Ahí Haruto le enseña a su súbdita cómo puede vigilar distintas partes del mundo con su magia. Él le indica que quiere encontrar a los atacantes de su padre y para ello necesita su ayuda. Posteriormente Haruto comienza a mirar por distintas zonas hasta que los encuentra reunidos bebiendo felizmente. El prota se da cuenta de que no parecen ladrones, sino que parecen soldados normales, y le parece raro el lugar donde los emboscaron. Fly le sugiere que quizás el enemigo estaba al tanto de los movimientos del ejército de su padre, lo cual hizo sospechar al prota de que existe un espía. Pero aún así, muy confiado, le dice que acabarán con todos ellos, por lo que usa su magia para transportarse volando junto a Fly, mientras Charlotte los observa por la ventana, sin que ellos lo supieran. La escena cambia y vemos al prota llegar hasta donde se encuentra el jefe de los ladrones, causando sorpresa en los ladrones, quienes le preguntan su identidad. El prota rápidamente, sin decir nada, crea barreras alrededor de los ladrones para que no puedan moverse cuando intenten atacar. Y tras lanzar contra la pared a uno de ellos, les exige hacer silencio porque quiere que respondan unas preguntas, mientras les advierte que les irá mal si mienten. A continuación, vemos a los 3 soldados atados frente al prota y Fly, después de informarles que son soldados del imperio vecino, que se infiltraron en el reino para fingir ser ladrones e intentar crear caos interno. Ellos también les cuentan que lograron infiltrarse gracias a un cómplice, por lo que Haruto cree que para que alguien haya hecho eso debe tener más influencia que su padre. Finalmente Haruto les agradece por cooperar y le ordena a Fly reducir a cenizas la fortaleza en la que se encuentran, sin importarle que ellos suplican por piedad. Posteriormente Haruto decide enviar una carta anónima a su padre donde le explicará todo lo que ha pasado en la fortaleza. Al día siguiente, un súbdito le confirma al conde Gold que en la fortaleza ya no hay presencia de ladrones, tal cual dice la carta que recibieron. Gold le pregunta si la fortaleza se incendió por completo, a lo que el emisario se lo confirma, por lo que ahora el conde, indignado por la situación, no sabe cómo la guardia fronteriza permitió que todo esto sucediera, y por eso ordenó una investigación. Y tras la partida del emisario, Charlotte, al haber escuchado todo, le consulta al conde quién habrá acabado con los malos. Él responde que no lo sabe, ya que quien lo hizo tuvo mucha eficacia, poca compasión y buen dominio del fuego, aunque todo apunta a que fue Fly, quien en alguna de sus andadas decidió derrotar a los ladrones. Charlotte, al oír eso, sale corriendo con la excusa de que olvidó que tenía algo que hacer. Al salir recuerda lo que vio por la noche y se pregunta quién es realmente Haruto. Seguidamente se reunió con Fly para preguntarle si es que en realidad existen 2 Harutos, a lo que ella le pregunta si se siente bien. Pero Charlotte le cuenta que anoche vio a alguien parecido a ellos volando, solo que sabiendo que Haruto tiene poco maná para hacer eso, fue a su cuarto a comprobarlo. Y al hacerlo se encontró con el prota durmiendo, aunque no sentía el aura tan temible que suele tener. Fly le confesó estar sorprendida y la felicita por poder percibir el gran maná que tiene el prota.
Por lo tanto, le cuenta que Haruto de pequeño fue bendecido con un poder inconmensurable, que es capaz de superar cualquier límite imaginado incluso para un demonio como ella. Charlotte le pregunta si realmente sabe quién es Haruto, y Fly le responde que aunque lo sabe no puede decirlo. Más tarde, Fly se dirigió junto a Haruto para contarle lo que pasó. Él al oírla sintió preocupación, ya que Charlotte descubrió su copia y le preocupa que su hermana vaya a contarle a su padre. Y debido a esta situación decidió colocar barreras de vigilancia, con las cuales unas alarmas sonarán dependiendo la ubicación o de lo que haga Charlotte. Posteriormente vemos que hace 2 días Charlotte comenzó a seguir al prota e incluso no se quitó de su lado durante los siguientes días. Finalmente, luego de 7 días en la mesa familiar, el prota descubre que su mamá y Charlotte se van a ir de viaje a un festival, por eso les pide que se lleven a Fly. Su madre le dice al prota que hace mucho no la ve y le pregunta si la tiene haciendo recados. Él al oírla recuerda que la envió a hacerse amigos de los monstruos para que no ataquen al reino. Más tarde vemos a Haruto relajado hasta que de pronto sus alarmas comienzan a sonar debido a que algo le pasó a Charlotte. Posteriormente observamos a los soldados guardianes de Charlotte y su madre ser derrotados, lo que provocó que deban huir. Sin embargo, mientras intentan huir, los soldados imperiales las atacan usando magia, por lo que Natalia protege a Charlotte también usando magia, aunque logran herirla igual. Pero de repente uno de los cubos de Haruto aparece sobre Charlotte, quien le indica a su madre por dónde deben huir. Finalmente, tras saltar desde un acantilado, Charlotte le dice a su madre que ya queda poco, mientras le indica una cueva repleta de musgo luminoso donde ocultarse. Natalia cree que al estar repleta de musgo les dificultará esconderse, y por ello le dice a su hija que se marchará a buscar a quien las estaba guiando, ya que debe ser un héroe que está cerca. Seguidamente, se marcha después de ordenarle a su hija que se intente ocultar. Charlotte entre lágrimas le suplica que no se vaya. Al salir de la cueva, Natalia se da cuenta de que la cueva está protegida por magia ilusoria, solo que antes de poder ocultarse llegaron los soldados imperiales. Ella piensa en que no deben atraparla, por lo que saca un cuchillo, el cual se dispone a utilizar para acabar con su vida. Pero cuando el cuchillo estaba cerca de su garganta se destruye solo en 1000 pedazos debido a que Haruto llegó al lugar. Él mira a los soldados y con cierta malicia les confiesa que está muy furioso. Luego de un grito hizo que todos salieran disparados hacia los árboles, por lo que tras derrotarlos intentando ocultarse le informa a Charlotte que su madre se encuentra bien y le indica que debe esperar por la ayuda. Pero Charlotte, percibiendo el aura maligna del prota envolviendo la roca en la que se oculta, salió de su escondite. Haruto, sorprendido, la mira preocupado porque fue descubierto, aunque Charlotte le pregunta si él es un héroe. Él, sin saber qué responder, le dice que es un héroe justiciero, lo cual alegró a la pequeña, ya que ella sabía que tenía poderes con los que luchaba contra los malos. Pero aún así Haruto le pide guardar el secreto, a lo que ella le dice que sí lo hará e incluso le mentirá a su padre. En la siguiente escena vemos que cuando Charlotte y Natalia llegaron a su hogar, fueron recibidas tanto por el prota como por Gold. Y de pronto, para sorpresa de todos, Charlotte le da un fuerte abrazo a su hermano, lo que dejó muy confundidos a sus padres, aunque se alegran de que sus hijos se lleven bien. Tras varios días, escuchamos la alarma de Haruto sonar y es debido a que Charlotte ingresó a su habitación para pedirle que juegue con ella. Haruto, molesto, le dice que primero debe golpear la puerta antes de entrar, a lo que ella acepta hacerlo la próxima vez, aunque ahora quiere abrazarlo. Seguidamente, Charlotte se interesó por las pantallas que utiliza el prota para vigilar, por lo que pregunta qué es eso. Haruto le responde que es magia de vigilancia, por lo que Charlotte se emocionó al ver magia antigua, pero él le cuenta que es muy difícil estudiarla porque se ha perdido y no hay información de ella. Charlotte le dice que está equivocado, ya que en el castillo, precisamente en la biblioteca, hay información. Posteriormente los vemos llegar a la biblioteca. Haruto no puede creer lo increíble que es y lamenta que no sabía sobre este lugar. Charlotte, por su parte, usando una escalera, revisa las estanterías en busca de lo que podría ayudar al prota.
Finalmente, Charlotte le acercó al prota 5 libros con los que podrá estudiar, por lo tanto Haruto se dispone a leer dichos libros, y tras investigar un poco descubrió que al parecer sus barreras están relacionadas a la magia antigua, debido a que la misma no es magia elemental a diferencia de la magia moderna. Posteriormente, Charlotte le pide que lea los libros para ella, y él, creyendo que será un buen momento de hermanos, aceptó sin quejarse. A continuación, Charlotte se sentó sobre las piernas del prota para oírlo mejor, aunque el prota le pide que se siente en la silla, pero la niña le revela que tanto su madre como Fly le leen mientras la sientan en su regazo, por lo que Haruto accedió a hacerlo de esa forma. Seguidamente, a leer un poco sobre la historia de los dioses, piensa en que son muy similares a los animes, los cuales se queja de no ver hace tiempo. Charlotte, interesada en el tema, le consulta qué tipo de historias cuentan esos animes. Haruto le explica que los animes consisten en colorear cada fotograma y ponerlos en una cinta para hacer que los dibujos se muevan o hablen. Charlotte no puede creer lo que está escuchando, por lo que mira fijamente al prota y muy emocionada le dice que esos dibujos son una magia tan misteriosa que le encantaría poder ver, por lo que Haruto, agradeciendo lo buena persona que es su hermana, le promete que hará todo lo que pueda para que pueda ver algo de anime. Y 2 semanas después, Haruto nos muestra que ha puesto su plan en marcha, por lo tanto se fabricó una conexión a internet moderna, para luego crear una cuenta infantil para su hermana. Ella, por su parte, cuando interactúa con el dispositivo mágico, siente un poco de miedo y asombro, pero luego eligió un anime donde la portada es otra niña muy parecida a ella, debido a que ya seleccionó uno. Haruto reproduce al anime Emotional Shower, y tras ver un poco, Charlotte quedó fascinada al observar que el dibujo se mueve, aunque le dice a su hermano que existe un problema, el cual es que no tiene ni idea de lo que dice. Haruto le responde que es debido a que no sabe japonés, a lo que ella le suplica que por favor le enseñe. A continuación, observamos que los chicos iniciaron con las clases de japonés. Haruto quedó muy asombrado al descubrir que Charlotte es muy inteligente, ya que en solo 2 horas aprendió hiragana y katakana, lo que normalmente utilizan los niños en la primaria. Posteriormente, 2 semanas después, observamos a Charlotte ingresar a la habitación del prota, porque quiere que le permita seguir viendo Tama-Thump, y luego de permitírselo, Haruto se preocupa ya que su hermana lleva viendo anime por 2 semanas, lo que además le permitió dominar el idioma japonés a la perfección, por lo que piensa que ella es una genio. Por esa razón cree que no debería dejarla ver anime tanto tiempo. Seguidamente, debido a que es el hermano mayor, se pone estricto y le prohíbe ver la temporada completa de un anime de golpe. Por lo tanto, solo tendrá 3 horas al día para su serie. Charlotte, sorprendida al oír a Haruto, le consulta por qué, a lo que él le responde que no es sano para los niños, lo cual entristeció a la pequeña. Al día siguiente, vemos a toda la familia reunida frente a Gold y sus guerreros. Gold les indica que debe ir a acabar con los ladrones, a lo que Natalia, antes de verlo partir, le pide que tenga cuidado. Más tarde, observamos a Charlotte muy triste porque su padre debió irse. Haruto, intentando cambiarle el ánimo, le dice que no debe preocuparse ya que los ladrones eran gente normal, por lo que su papá se las puede arreglar él solo, a lo que ella le pregunta por qué esas personas habrán tomado la decisión de convertirse en ladrones. Él le responde que según lo que dijo su padre es porque en el reino existe cierta lucha de poderes. Charlotte, al oírlo, le consulta si es que puede hacer algo usando sus poderes, y aunque él intenta negarse a su pedido, al ver lo emocionada que está su hermana, termina aceptando ser un héroe. Por lo tanto, ella muy feliz le pregunta si va a transformarse para irse, lo cual provocó que Haruto piense en que Charlotte debe creer que es igual a un personaje de anime, y por eso decide imitar una pose de anime mientras grita la palabra transformación para colocarse un traje que oculte su verdadera identidad. Charlotte, emocionada, le pide que la deje acompañarlo, aunque Haruto se niega, lo que causó tristeza en la niña. Sin embargo, Haruto le deja una pantalla para que pueda ver todas sus hazañas, lo que le devolvió la felicidad a la pequeña. En la siguiente escena vemos al prota encargarse fácilmente de los ladrones, hasta que Gold llegó al lugar y, muy sorprendido de que él haya derrotado a todos los ladrones, se presenta formalmente. El prota, sin saber qué responder, le dice que su nombre es aún en trámite. Gold, un poco extrañado al escucharlo, le consulta si es que él fue quien salvó a su esposa e hija.
pero el prota responde que no lo recuerda y tras revelarle que su objetivo es impartir justicia, decide marcharse rápidamente. Más tarde, al llegar a casa, Charlotte le dice al prota que estuvo espectacular y le pregunta cuándo volverá a salir, lo cual lo sorprendió porque no esperaba hacerlo otra vez. Seguidamente, descubrimos que por pedido de su hermana, continuó peleando una y otra vez hasta que se lo conoció como el Caballero Oscuro, lo que lo hizo convertirse en el héroe de Charlotte. Al día siguiente observamos a Haruto muy emocionado, ya que al fin logró terminar su clon, aunque rápidamente se dio cuenta que al ser tan iguales no les sirve para nada. De repente, Fly golpea la puerta para decirle al prota que ya llegó su hora de marcharse. A continuación, observamos que han llegado visitas al castillo, en concreto la princesa Marianne y el príncipe Linus. El prota ve que se encuentra frente al heredero del reino, por lo que piensa que esos dos son sus hermanos, pero de pronto, el príncipe regaña a Gold por el tono en que se dirigió a él. Por ello, su hermana lo regaña por comportarse incorrectamente. Haruto, observando su actitud, cree que es un idiota, aunque el príncipe notó que el prota frunció el ceño y lo regaña por sus modales. Seguidamente se burla de él mientras le indica que ahora deben pelear. Gold, al oírlo, intenta detenerlo, aunque no le fue posible. En la siguiente escena vemos a Haruto decidido a poner a prueba el poder del príncipe debido a que se le ve muy confiado. El príncipe por su parte decide atacar primero, quejándose de que Haruto no está concentrado, pero él esquivó el ataque, lo cual provocó que Linus lo regañara, diciendo que no lo debe hacer, ya que así no puede enseñarle nada. Haruto, al oírlo, formó una barrera protectora a su alrededor y se dejó golpear por el príncipe, aunque ahora él se queja de que no contraataca, por lo que al descubrir que Linus también quiere recibir golpes, lo derrotó de un solo movimiento. Linus, furioso ante esta situación, utiliza magia para atacar, solo que el prota lo detiene fácilmente, usando la furia del príncipe, quien ataca repetidas veces con una bola de fuego, aunque sigue sin conseguir traspasar la barrera del prota. Haruto, viendo que no piensa rendirse, le pregunta si es que quiere que le devuelva todos sus ataques juntos, pero Linus, al descubrir de lo que es capaz, terminó de rodillas en el piso, a lo que Haruto cree que al fin puede ir a descansar a su habitación. Sin embargo, la princesa lo detiene para disculparse por la insolencia de su hermano, y además le pregunta si realmente es nivel 2, a lo que él le dice que sí, mientras rápidamente se marcha. En la siguiente escena observamos que Charlotte le advierte al prota de que está viendo gente sospechosa por las cámaras. Haruto piensa en que ella está últimamente muy atenta a las cámaras, lo que causa que él esté muy ocupado siendo héroe. De pronto, Fly interrumpe en la sala para ofrecerse como ayudante, ya que Charlotte le contó que él salía a patrullar solo. Haruto le consulta si es que no estaba ocupada con otras cosas, a lo que ella le responde que no debe preocuparse por eso, ya que logró terminar con todas sus tareas de jardinería y sometimiento de monstruos. El prota se queja debido a que logró terminar todas sus tareas. Sin embargo, Charlotte se alegró al pensar que ellos unirán fuerzas para combatir. Posteriormente, Haruto en privado le dice a Fly que no debe haber violencia explícita mientras su hermana los esté observando, a lo que ella le asegura que así será. A continuación observamos que Haruto y su compañera enfrentan a un grupo de ladrones, pero para sorpresa de Haruto, su compañera comenzó a lanzar bolas de fuego con intención de reducir a cenizas a los ladrones. Haruto le pide que se detenga y le recuerda las indicaciones que le dio antes, solo que ella no hace caso. Por lo tanto, al ver que los ladrones estaban achicharrándose, debe utilizar su magia protectora para los ladrones y luego le pide a Fly que se marche, ya que él se encargará de todo. En la siguiente escena vemos que Linus está muy enfadado debido a que dañaron su orgullo, ya que no cree merecer que lo lastimen así, pero de pronto golpearon su puerta para avisarle que ya es hora de la comida, y además su sirviente le da indicaciones para la visita del otro día. Él le sugiere que le pida a Charlotte que lo acompañe, a lo que Linus se queja de tener que hacerlo, solo que su sirviente le asegura que disfrutará su compañía. Pero como él continúa negándose, su sirviente con más seriedad le dice que lo hacen por su bien y le exige seguir las órdenes. Mientras tanto, vemos que Haruto descubrió que el príncipe solicitó la compañía de su hermana en su visita. Por esa razón decide que él también asistirá. Y luego, como quiere asegurarse de que todo salga bien, comprueba la ruta de bienvenida con su magia de vigilancia. Pero mientras lo hacía, descubre a un extraño grupo realizando una invocación. Ante esta situación, se dispone a revisar qué sucede.
Seguidamente Haruto, disfrazado de caballero oscuro, sin preocuparse mucho por la situación, se acerca al grupo. Pero al preguntar lo que estaban haciendo, los hombres del grupo se pusieron a la defensiva e intentaron atacar. Sin embargo, el prota, al oírlos, se prepara para luchar sin tenerles ni un poco de compasión, y ellos, viendo que están por ser derrotados, se niegan a rendirse. Por ello invocaron a los caballeros esqueletos, pero Haruto los derrotó fácilmente, aunque rápidamente. Los esqueletos recuperaron su fuerza y lo atacaron nuevamente, por lo que él, utilizando su magia protectora, los hizo volar por los aires, aunque los esqueletos otra vez se preparan para atacar. Haruto, al verlos, se queja de que esto no acabará nunca, hasta que se percató de unas esferas rojas brillantes en su pecho, y gracias a eso logró controlarlos a su antojo, aunque el hechicero, viendo que perdió el control de los esqueletos, decide invocar a Golem, el cual rápidamente atacó al prota, solo que Haruto de inmediato se dio cuenta que el Golem también tiene una esfera roja en su pecho, y por eso le disparó un proyectil hacia ahí. Finalmente, Haruto consiguió controlar el golem y, utilizando su fuerza, hizo que los hechiceros se rindieran. Posteriormente, con la ayuda de los caballeros esqueletos, atrapó a todos los tipos extraños y se dispone a interrogar al capitán, quien se niega a responder todas sus preguntas. Por lo que entonces recurre a otra técnica y les ordena a los esqueletos cavar un pozo donde van a enterrar vivos a los tipos, mientras que amenazan al capitán con enterrar vivos a sus hombres si no habla. El capitán, ante esta situación, se quiebra y le cuenta que forma parte de la unidad de invocación personal de la reina consorte. Además, le revela que preparaban un ataque para mañana atacar a las visitas. Haruto, sorprendido de que su propia reina los intente atacar, le pregunta al hombre cuál es la razón. El capitán responde que su objetivo era asesinar a Charlotte Zenfis, ya que la reina teme que su magia supere a la de ella en un futuro, lo que provocaría que, con el apoyo correcto, el reino se divida en dos. Y luego el capitán le confiesa que antes también intentaron matarla utilizando soldados imperiales, solo que han fracasado. Haruto, tras oírlo, se toma un momento para pensar y concluye en que esa mujer es capaz de todo con tal de salvarse a sí misma. Por lo tanto, mientras una energía oscura brota a su alrededor, promete que la hará pagar por lo que hizo. Él piensa en que no dejará que nadie le arrebate a su familia, ni siquiera si esa persona es su madre biológica. Al día siguiente vemos a Fly sentada sobre el carruaje, custodiando a los chicos que viajan en ella. Mientras tanto, dentro del carruaje, Charlotte le dice a Laius que no debe estar triste por perder contra el prota, ya que no tenía posibilidades. Su hermana, por otra parte, está de acuerdo con lo que dice la pequeña, y eso lo hace enfurecer, por lo que Haruto intenta detenerlas para que no sigan diciendo eso, ya que está viendo que molestan a Laius. Laius, viendo su intención, lo regaña por lamentarse por él, y le recrimina que lo venció sin usar magia. Seguidamente le pregunta si es que es un demonio retornado, aunque Marianne lo regaña por decir eso. El prota le pregunta a Charlotte qué es lo que implica ser un demonio retornado, a lo que ella le dice que cuando un demonio y un humano se casan, en raras ocasiones sus hijos muestran rasgos demoníacos. La princesa Marianne agrega que además tienen mucha habilidad física y grandes reservas de maná. Sin embargo, al observar atentamente al prota, cree que no tiene ningún rasgo de demonio en su apariencia. Y de repente, el carruaje se detiene, lo que significa que llegó la hora de que los chicos admiren el paisaje durante el atardecer. Posteriormente, todos disfrutan de los campos de arroz, aunque Haruto, por su parte, se dirige junto a su padre, ya que quiere saber qué es lo que haría en la hipotética situación en que la reina consorte quisiera asesinar a Charlotte. Gold, sorprendido por la pregunta, le revela que la noche anterior recibió otra carta del Caballero Oscuro y, tras seguir sus instrucciones, descubrió a todos los magos de la reina muertos. Por lo tanto, le confiesa que ya sabía que lo veían como un enemigo, solo que nunca esperó que quisieran matar a Charlotte. Sin embargo, le advierte que como ella es la reina, no pueden tomar represalias, a lo que Haruto le dice que desearía que una reina como ella desaparezca. Pero Gold le dice que debe tener cuidado con lo que desea, ya que sin ella la capital sería un caos, debido a que la reina consorte mantiene a los nobles controlados para que no quieran usurpar el trono. Y luego le cuenta que 2 años antes de que naciera un ejército del cual Giselot formaba parte, intentó derrotar al Señor Oscuro. E incluso fue ella quien cortó la cabeza del Señor Oscuro. Por lo tanto, desde ese día se convirtió en heroína, siendo conocida como la Princesa Destello, y después se casó con el rey para aumentar su popularidad, aunque ahora intenta quedarse con el reino.
Finalmente, Gold le revela que todo sería distinto si alguien fuerte apareciera para reemplazar a la princesa. Haruto lo propone a él como reemplazo, a lo que Gold le dice que no está hecho para ese cargo, aunque sí conoce a alguien joven muy capaz, y el prota al escucharlo cree que está hablando de Charlotte. Seguidamente Gold le confiesa que ahora sabe cuáles son sus expectativas para su vida. Gold le pregunta a Haruto si es que él está dispuesto a hacerlo, a lo que Haruto se pone de pie y promete proteger a su hermana hasta que sea la reina. A continuación nos trasladamos al castillo de la realeza, donde la reina les consulta a sus plebeyos cuál es su excusa para no haber cumplido su misión. Ellos le dicen que fue por culpa del Caballero Oscuro, ya que persigue a todos los ladrones de la frontera y quizás fue quien derrotó a los invocadores. Pero la reina, cansada de sus excusas, lanza su bebida en la cara de sus plebeyos y muy enfadada les dice que son unos inútiles porque es la tercera vez que no consiguen matar a una niña pequeña. Finalmente piensa que debe encargarse por sí misma del Caballero Oscuro, utilizando la espada sagrada con la que mató al Señor Oscuro. Pero de repente, para sorpresa de todos, el prota disfrazado del Caballero Oscuro irrumpió su fantasía. Seguidamente derrotó a los guardianes fácilmente y decide presentarse ante la reina, quien le pregunta cómo consiguió infiltrarse con todas las barreras que había preparado para su llegada. El prota al oírla se burla diciendo que eran demasiado débiles, a lo que ella le cuestiona su atrevimiento de interponerse en su camino, pero luego le indica que ahora sufrirá las consecuencias y de inmediato comenzó con sus ataques utilizando 3 círculos mágicos distintos. Y tras lanzar todo lo que tenía, Giselot cree haberlo vencido, aunque rápidamente Haruto le demuestra que continúa ileso. Posteriormente, sin que ella lo espere, le lanza un ataque muy poderoso, el cual la reina logra detener justo a tiempo, aunque se preocupa al no sentir el aura de su enemigo. Haruto, al ver esto, le dice que como lo bloqueó, ahora debería luchar en serio, y procede a lanzar muchos ataques seguidos que ponen en aprietos a la reina. Por lo que, preocupada de que pueda quedarse sin maná, decide atacar usando su espada, a lo que Haruto respondió de la misma manera. Y después de un ajustado combate, donde la reina cree que saldrá vencedora porque es la más fuerte del mundo, Haruto, burlándose de ella, la venció de un movimiento. Seguidamente le indica que llegó la hora de su castigo y procede a humillarla colocando un collar que si intenta quitárselo perderá la cabeza. Haruto le confiesa que no le interesa qué es lo que planea o los resultados de sus planes, solamente quiere pedirle una cosa, y consiste en que no debe acercarse al mar grave, Gold Zenfis, ni a su familia o su provincia. Después le cuenta que no se librará de su collar hasta que él decida perdonarla. Por lo tanto, si no cumple con sus exigencias, su destino es morir. Luego se marcha dejando a la reina entre lágrimas, muy furiosa por ahora ser su esclava. En la siguiente escena vemos que han pasado 5 años. Además, observamos a Charlotte disfrutar de que ha nevado. Haruto nos cuenta que al parecer la princesa Destello se creyó que era una verdadera amenaza, ya que desde entonces no se ha metido con ellos. A continuación, sus padres llegaron al lugar y se disponen a compartir un momento de relación junto a sus hijos. Haruto, por su parte, le dice a Gold que últimamente no ha pasado nada raro, a lo que él responde que no pasó nada especial, pero le confiesa estar preocupado por la reina consorte, ya que hace tiempo no aparece en público, y le revela que los rumores hablan de que empezó a usar un collar para esclavos el cual no puede quitarse. El prota, al oírlo, cree que llegó el momento de disfrutar de la paz a su alrededor, y por ello decide marcharse a su habitación. Sin embargo, su padre lo detiene para darle la noticia de que en primavera tiene que ir a la escuela de la capital, y le cuenta que las razones son complicadas, por eso intentó no involucrarlo, solo que no pudo negarse. El prota, al oírlo, se niega a ir porque no quiere saber nada sobre asistir a la escuela, porque es lo que más odia. Pero mientras cae al suelo, piensa en que deberá poner en marcha su nueva misión, debido a que su padre no quiso negarse, el cual consiste en aplastarlos a todos. Más tarde, Gold intenta convencer al prota de que asista a la escuela en la capital, aunque él continúa negándose, por lo que le confiesa que no puede negarse porque el rey lo ha elegido personalmente, y por más que no conoce sus motivos, cree que lo hizo por la princesa Marianne. Haruto, al escucharlo, se pregunta cuál es la razón de que la princesa Marianne quiera que vaya a esa escuela, ya que es una escuela de élite en la que seguramente no va a sobrevivir. Gold, por su parte, le cuenta que Laios se saltará cursos para poder entrar también, debido a que al parecer el rey desea que se hagan amigos.
Finalmente le confiesa que sigue preocupado de que la reina haya influenciado a Marianne para realizar sus planes. Sin embargo, como solo es su opinión, le revela que como padre quiere que vaya para ver lo que el mundo puede ofrecerle. Haruto le pregunta si causaría problemas que se niegue a ir, a lo que su padre le responde que sí. Por ello el prota aceptó ir a la escuela. Por lo tanto, Gold le recomienda llevarse a un ayudante para que pueda concentrarse en los estudios, aunque le prohíbe que elija a Fly. Y debido a que Haruto no sabe a quién llevar, su padre le dice que tiene 3 meses para encontrar a alguien. Posteriormente, el prota se dirige a su habitación para pedirle a su copia que asista en su lugar, aunque él se niega porque tampoco quiere salir de su habitación. Y por esa razón, Haruto le cuenta que el plan es hacerse echar de la escuela por falta de habilidades para no meter en problema a su padre. A lo que su doble se niega porque significa que lo van a golpear, pero después de un rato poniéndose de acuerdo, ambos acuerdan que el clon asistirá a la escuela, siempre que Haruto le coloque una barrera a su alrededor para no recibir daño. En la siguiente escena vemos al prota disfrutar de la cabaña que construyó durante 5 años para que sea su refugio. Seguidamente observamos que tanto Fly como Charlotte también conocen su ubicación ya que pasan tiempo junto a él, pero Charlotte le cuenta a Haruto que sus padres le pidieron que dejara de entrar a su cuarto para que pueda concentrarse en las clases, lo que significa que la única forma de ver anime es venir hasta aquí. El prota al oírla le propone que se teletransporte con su portal, aunque le confiesa que hizo pruebas, solo que nunca las realizó con un ser vivo, por lo que Fly le sugiere que utilice a su clon para hacer la prueba. A lo que Haruto cree que es algo cruel, aunque aún así accedió, pero como el clon se negaba a ser su conejillo de India, Fly lo lanzó a través del prota por la fuerza, comprobando así que todo está bien. Y Haruto, al ver que su portal funciona, creó una puerta especial que las chicas podrán usar para ir o venir del castillo velozmente. Más tarde, Haruto recuerda que debe buscar un ayudante y por eso, sin levantar sospechas, se marcha sin explicarle nada a las chicas. Y durante su caminata al lado del río, para pensar en quién podría ser su ayudante, recuerda que cerca de ahí estaba el pueblo de los esqueletos que había salvado antes, por lo que decide visitarlos. Al llegar, ellos se acercaron para presentar sus respetos a quienes consideran su señor. Y a continuación, Johnny, el comandante del ejército óseo, le agradece a Haruto por haberse molestado en venir hasta aquí, luego que le indica que si necesita algo no dude en pedirlo. Haruto le confiesa que no tiene ninguna orden para ellos, aunque sí le gustaría saber qué hacen los monstruos en este lugar. Johnny le cuenta que esos monstruos no tenían a dónde ir, después de que Fly los reuniera, por ello no debe preocuparse ya que todos siguen sus instrucciones. El prota, al oír sus palabras, piensa en que la última vez que vino, toda esta zona no existía, y se sorprende por lo mucho que se expandieron. Y de pronto, Johnny le consulta si es que quiere aprovechar su visita para conocer otras zonas, a lo que el asombrado aceptó con gusto. Posteriormente observamos que Johnny lo llevó hasta la zona de cultivos, desde donde obtiene su comida, plantando cultivos distintos según la época. Haruto no puede creer que ellos hicieran todo esto, y se sorprende aún más cuando Johnny le mostró el resto de zonas, por lo que el prota, viendo que el esqueleto es muy educado, leal, amable y exigente, además de saber sobre protocolos, cree que si le coloca una piel de humano podría ser un excelente ayudante. Pero al percatarse de que él habla mucho, piensa en que quizás se volvería loco si lo tuviera que escuchar todos los días, lo que lamenta ya que era un buen candidato. Al día siguiente, Charlotte le cuenta al prota que pensó en un nuevo nombre para el caballero oscuro: Schwarzkrieger, o más resumido, Shiva. El prota, al escucharla, se sorprende de que su hermana sabe hablar alemán y lamenta haberla convertido en alguien de otro mundo. Más tarde podemos ver que Haruto decidió llevar a su hermana hasta el pueblo de Esqueleto para que pueda conocer a Johnny. Él le cuenta que aquí viven aquellos que fueron salvados por el prota y además es un refugio para los monstruos de Fly. Charlotte, al oírlo, le revela que tiene un buen nombre para el pueblo y propone bautizar al pueblo como Pandemonium, el jardín de los demonios. Johnny, quien la escuchaba atentamente, piensa que es un nombre magnífico. En la siguiente escena observamos a un dragón Blizzard intentando huir del enfrentamiento contra un grupo de humanos. Pero de repente, debido a que la tormenta empeora, el dragón, al estar herido, se estrelló contra una montaña, provocando que quede atrapado entre mucha nieve. Más tarde, en el castillo, Gold le informa al prota sobre lo que sucedió con el dragón azul en la frontera con el Imperio. Él le confiesa que cree que unos cazadores imperiales lo han herido, por eso si provocan su ira, el dragón podría acabar con muchas vidas.
por lo que quiere que Fly investigue la situación ya que es una demonio, a lo que ella le dice que se niega a seguir sus órdenes porque solo obedece a Haruto. El prota al oírla le dice que lo tome como si fuera un pedido de su parte, lo cual hizo enfurecer a Fly, quien le dice que es imposible que un dragón tan grande haya nacido hace unas pocas décadas. Por lo tanto, significa que mientras los demonios luchaban contra los humanos, estaba ocultándose en la montaña, y eso implica que no merece ser salvado por cobarde. Haruto, al oír su historia, entiende que este asunto es algo delicado para Fly y por ello le solicita un tiempo para pensarlo a su padre, quien accedió aunque le advierte que no tiene mucho tiempo. La escena cambia y observamos que al otro día, tanto Fly como el prota, utilizando su disfraz de superhéroe, se disponen a encontrar al dragón, y tras utilizar su magia de vigilancia, consiguieron localizar al dragón, que sorprendió al prota por su apariencia ya que nunca había visto uno. Fly por su parte le advierte que encontró a los humanos avanzando a paso firme hacia el dragón. Haruto le dice que entonces llegó el momento de irse, debido a que no tienen tiempo que perder. En la siguiente escena, observamos que los cazadores encontraron al debilitado dragón, solo que antes de poder hacer algo, el prota y Fly llegaron al lugar. Finalmente, después de derrotar a los humanos, el prota se dispone a conversar con el dragón. Sin embargo, el dragón lo congela con su aliento, causando el enojo de Fly, quien lo regaña por hacer eso. El prota por su parte utilizó su fuerza para liberarse y les pide calma a ambos, aunque también está muy furioso. Pero mientras regañaba al dragón se dio cuenta que podía oír su voz, solo que al intentar conversar el dragón lo ignoró completamente, ya que quiere preguntarle a Fly qué hace un demonio, obedeciendo a un humano, a lo que ella accede a contarle su historia que dura 1 hora, por lo que tras oír su historia, el dragón se disculpó por no luchar en la guerra, ya que no le gusta luchar, y luego les cuenta que ha vivido en calma en las montañas durante 300 años, esperando a no ser descubierto. Haruto, interesado en su historia, le pregunta qué estuvo haciendo, y el dragón le cuenta que al principio solamente dormía acurrucada en una cueva, pero un día, un aventurero olvidó su libro al pasar la noche ahí, lo que despertó en ella la necesidad de leer aún más, y debido a ello, al poco tiempo salió de la cueva para dirigirse a la ciudad, donde al llegar se transformó en una jovencita, para poder ir a la biblioteca a leer todo lo que quisiera las veces que lo deseaba. Sin embargo, un día un grupo de aventureros descubrieron su cueva, y al querer matarla, quemaron toda su colección de libros. Fly comienza a llorar después de escuchar la triste historia del dragón, ya que ha sufrido demasiado y por esa razón le extiende su mano en señal de que la aceptará en Pandemonium, por lo que el dragón, muy feliz de tener nuevo hogar, le agradeció al prota por ayudarlo y lo aceptó como su amo. Haruto, al oírlo, recuerda lo que sucede cuando aceptan tomarlo como maestro, y por eso cubre el cuerpo del dragón con ropa, y tras transformarse en una jovencita, al ver su nueva ropa se pregunta si fue generada por la magia. El prota la tranquiliza asegurando que más tarde hablarán de eso, y por eso se presenta nuevamente ante ella, quien al no tener un nombre le confiesa que desea que él se lo ponga. Por lo tanto, Haruto piensa un momento y decide llamarla Lisa, lo cual a ella le pareció fantástico. Seguidamente el prota les dice a sus 2 sirvientas que llegó la hora de regresar a casa. A continuación, al llegar a su hogar, Haruto le presenta a su familia a su nueva ayudante Lisa, el dragón Blizzard. Gold, al oírlo, confiesa estar sorprendido de que ella haya sido el dragón que aterrorizaba al reino. Luego le indica que mientras siga las reglas del castillo no habrá problemas en que se quede. En la siguiente escena podemos ver que Fly se encarga de enseñarle a Lisa cómo ser una buena sirvienta, solo que para su sorpresa descubre que ella es mucho mejor en todas las tareas, por lo que durante el día, Lisa se ganó los elogios de todos en el castillo, e incluso los de la familia del prota. Natalia, viendo que es muy buena en su trabajo, le pregunta si le gustaría ser la sirvienta personal de Charlotte, a lo que ella, muy emocionada, le promete que dará su mejor esfuerzo para servirle. Al día siguiente, Lisa comienza emocionada su primer día como sirvienta personal de Charlotte, con quien luego de desayunar comienza a practicar el uso de la magia. Durante el entrenamiento, la pequeña se esfuerza al máximo y, siguiendo las instrucciones de Lisa, logró invocar un poco de fuego, lo cual la hizo muy feliz. Más tarde, Lisa acompañó a Charlotte a sus largas sesiones de estudio para animarla en el proceso. En la siguiente escena observamos que Charlotte, muy emocionada, le muestra al prota que logró hacer una gran bola de fuego gracias a Lisa. Haruto, sorprendido por su habilidad, le confiesa que es genial, aunque le consulta a Lisa qué es la gran bola de agua en su cabeza, a lo que ella le dice que solo está lavando ropa.
por lo que el prota se emocionó al ver que Lisa hace otras tareas mientras ayuda a Charlotte, lo que es fantástico. Y de repente, tras meditar sobre las grandes cualidades de Lisa, piensa que quizás sea la ayudante ideal que ha estado buscando. Pero al ver que Charlotte y Lisa se hicieron buenas amigas, piensa que sería cruel separarlas, aunque recuerda que podría teletransportarla usando los portales especiales mientras dure su estadía en la escuela. En la siguiente escena vemos que Haruto le cuenta a Charlotte que la próxima semana debe asistir a la escuela en la capital. Ella, al oírlo, decide cancelar todos sus planes para convocar a una reunión de emergencia de los caballeros. Posteriormente descubrimos que se ha reunido con todos los sirvientes de Haruto para debatir la situación en que se encuentra su hermano, ya que se pregunta por qué quiere irse, si él una vez le dijo que era un lugar aterrador. Charlotte le dice al resto que su teoría es que quizás Haruto teme asistir porque existe un consejo estudiantil secreto que lleva por mal camino a los estudiantes con el fin de acabar con el reino. Por lo tanto, les indica que usando la puerta que Haruto coloque para ir a la capital, piensa ir a investigar junto a Lisa y a Fly, mientras que le pide a Gigant y a Johnny que se preparen para lo que venga. Sin embargo, Lisa los interrumpe para preguntarles si lo mejor no sería hablar con el prota, a lo que los caballeros de la mesa redonda le responden que no, porque no lo quieren preocupar innecesariamente. Pero por más que ella participó de la reunión, más tarde decidió contarle a Haruto todos los planes de Charlotte, a lo que él, después de oírla, se lo agradeció, y luego le confesó que sí estuvo actuando en secreto. Por esa razón, necesita que ella sea su ayudante en la capital, porque es la única que puede cumplir esta misión, a lo que ella, encantada de servirle, aceptó seguir con su plan. En la escena siguiente vemos que Haruto y Lisa se preparan para partir hacia la capital, ante la atenta mirada de su familia. Gold le suplica que tenga cuidado en ese lugar, mientras que Fly se lamenta en el suelo porque Lisa será la acompañante de su amo. Por otra parte, Charlotte, quien intenta tranquilizar a Fly, le dice a su hermano que confía en que el mal nunca triunfará. A continuación, nos trasladamos junto a la princesa Marianne, quien muy emocionada le cuenta a Laius que han recibido una carta de Gold, a lo que Laius le dice que seguramente habla sobre Haruto, por lo que ella le recuerda que se esforzó mucho en conseguir una carta de recomendación para el prota, porque él se lo había pedido, aunque ahora quiere saber cuáles fueron sus razones. Laius le cuenta que tan solo quiere saber qué tan fuerte es, porque desde su último combate estuvo entrenando para mejorar su magia y esgrima. Por lo tanto, cree que si ambos asisten a la misma escuela, puede aprender más de él bien de cerca. Sin embargo, Laius, dejando de lado ese asunto, le advierte sobre los raros sectarios que tienen el control de la escuela, a lo que ella, molesta, le cuenta que son la iglesia de Lucifera. Seguidamente le revela que son extremistas que adoran a un demonio y que tienen una gran influencia sobre todo el reino. Además, últimamente se organizaron para proponer acabar con la monarquía, pero muy confundida le dice que aún así muchos nobles se han unido a su causa donando grandes cantidades de dinero, lo que comprende bien. Laius, al oírla, le dice que los rumores indican que la fuente de ese dinero es su madre, solo que no entiende qué pretende ella con todo esto, ya que ha cambiado mucho desde hace 5 años, cuando alguien le puso el extraño collar que lleva, lo cual confiesa que lo asusta porque últimamente se ha vuelto una mujer más radical y despiadada, por lo que como todo el reino sabe que ella se lleva mal con el rey. No es de extrañar que la iglesia de Lucifera utilice el conflicto a su favor. Finalmente, ambos se preguntan qué pueden hacer para ayudar al reino en esta situación. Marianne le dice a su hermano que quizás sea egoísta, aunque piensa que Haruto puede cambiar la situación. Él le dice que no pueden pedirle algo así, a lo que ella le dice que no puede evitarlo porque confía mucho en Haruto y su desmesurado poder, con el que puede acabar con una organización completa. Pero de repente, Giselot los interrumpe para decirles que tenían una conversación muy animada, aunque tras ingresar tomó del cuello a Marianne por creer que estaba mirando su collar. Laius le exige que la suelte y al oírlo, Giselot les dice que solo era una broma. Además, le recomienda a su hija no mirar hacia los demás porque no es propio de una dama. Seguidamente se acercó a su hijo para exigirle que obligue a Haruto a decirle todo lo que sabe sobre el famoso caballero oscuro, aunque esa información solo debe dársela a ella. Por otro lado, Haruto se encuentra relajándose en su cabaña, hasta que Charlotte le recomienda marcharse a la capital porque ya pasó mucho tiempo. Él, sorprendido de que ya llegó la hora, se dispone a usar uno de sus portales, solo que antes Fly lo detiene para suplicarle que reconsidere llevarla.
a lo que Haruto se niega bruscamente. Charlotte, viendo esto, intenta tranquilizarla, mientras le asegura a su hermano que se encargará de todo en este lugar, para que él cumpla con sus obligaciones en la capital. Posteriormente observamos que nada más llegar cerca de la capital, Haruto debe salvar a un grupo de personas que eran perseguidas por un bisonte maligno. Y tras conocer a una amistosa joven que llamó su atención, decide no seguir perdiendo tiempo. Por lo tanto, se llevó al monstruo junto al resto de su manada. A continuación, ya sin su disfraz colocado, caminan junto a Lisa hacia la entrada de la capital. Ella, muy pensativa, le confiesa al prota que considera a la mujer que conocieron algo rara. Pero como Haruto no quiere involucrarse en problemas, le responde que debido a que van a pasar poco tiempo en este lugar, es mejor no indagar. Más tarde podemos ver que Haruto está exhausto porque han tenido que firmar mucho papeleo para poder ingresar a la ciudad, pero al llegar a su habitación le dice a Lisa que deben marcharse porque en este lugar no puede relajarse. Aunque al regresar a su cabaña, Charlotte le dice que quiere comer algo en la capital, y como no puede negarse a su pedido, todos se dirigen a la capital en busca de un lugar para comer. Seguidamente, después de comer en un restaurante, Charlotte les mostró que trajo un mapa de la ciudad y de inmediato les asignó distintos sectores a cada uno para que investiguen la misma, por lo que rápidamente tanto Lisa como Fly, siguiendo sus órdenes, se marchan a recorrer la ciudad, mientras que Charlotte y Haruto lo hacen juntos. Sin embargo, al final del día, Charlotte se estrelló por accidente con la misteriosa joven que antes salvó Haruto. La joven, al verlo, le confiesa que lo recuerda de algún lado, porque recuerda la enorme cantidad de maná que emana de su cuerpo. Pero Haruto le dice que eso es imposible porque solo tiene nivel 2, a lo que ella, al oírlo, se disculpa si es que lo ofendió, aunque cree que habrá visto mal debido al cansancio. Y luego se marcha. Tras hacerlo, Charlotte le indica a su hermano que esa mujer tiene algo raro que no sabe explicar. Él, al oírla, recuerda que Lisa dijo lo mismo, solo que como no quiere problemas decide que se quedará en su cuarto sin hacer nada hasta la ceremonia de ingreso. A continuación, unos días después, vemos el clon del prota muy molesto porque le informaron que antes de la ceremonia de bienvenida debe rendir un examen. Él le dice a Haruto que no piensa hacerlo debido a que no se siente muy bien después de haber estado encerrado tantos días. Pero el prota piensa que esto puede ser una buena oportunidad para hacer que los echen, si es que demuestran su incompetencia antes de la ceremonia, por lo que le informa al clon que se encargará en este preciso momento de ese asunto. Y luego, al llegar a donde debe rendir, descubre que está en problemas porque ni siquiera entiende lo que le preguntan. Por eso se le ocurrió solamente escribir que no tiene idea. Pero en un momento le preguntan sobre las barreras mágicas. Haruto cree que si no responde bien esto, descubrirán su plan. Por lo tanto, responde extensamente lo que sabe, y después ve que la pregunta siguiente se trata sobre magia antigua, lo que hizo que se emocione tanto que escribió una larga respuesta, aunque antes de borrarla el instructor le quitó el examen. Posteriormente, él mismo le informó al prota que debe tomar un examen de maná, a lo que él les dice que no será necesario porque tan solo es nivel 2. Sin embargo, Polcos le dice que son políticas de la escuela, y por esa razón lo lleva con la encargada de examinar su maná. Ella se presenta como Tearieta Lucei Nell, la investigadora de magia antigua en la escuela. Seguidamente le confiesa que por más que sea de la realeza, si le cae mal, lo enviará a casa antes de la ceremonia. Polcos, por su parte, le pide que ahora se encarguen del tema importante y le entrega el examen del prota para que revise sus conocimientos de magia antigua. Tearieta, al verlo, se sorprendió y muy emocionada le pide que sigan con la otra parte del examen. Pero después, para sorpresa de todos, al momento de medir el maná de Haruto, la bola de cristal Mija se destruyó en 1000 pedazos. Tearieta le dice que eso fue fascinante porque significa que tiene mucha magia. Polcos, muy nervioso, le dice que es imposible porque le informaron que Haruto solo tiene nivel 2, a lo que ella le dice que no debe ser cierto. Además, le recuerda que no saben mucho sobre la bola de Mija. Y consumida por su emoción, Tearieta comienza a revisar el examen escrito de Haruto. Al hacerlo, descubre que él posee grandes conocimientos de magia antigua y sobre la barrera mágica. El prota, al oírla, se da cuenta que puso una respuesta al mismo nivel de ella porque en realidad la joven es la autora de su libro favorito. Ella seguidamente le indica a Polcos que tomará al prota bajo su tutela porque no quiere que nadie más ponga las manos encima de alguien tan interesante. Por eso le pide a Haruto que se una a su investigación, pero él se niega rotundamente antes de marcharse, destruyendo las esperanzas de Tearieta.
En la siguiente escena vemos que Charlotte le entrega al clon de Haruto un arma para que lo ayude a protegerse. Él nos cuenta que se llama Haruto C y que no tiene ganas de ir a la ceremonia. Haruto se lamenta ser solo un recipiente vacío sin magia, que tan solo tiene un arma para defenderse. A continuación lo vemos terminar con todas sus tareas del día, por lo tanto intentando no llamar la atención camina por los pasillos de la escuela hacia su habitación. Pero cuando creía que podría librarse se cruzó con un grupo de nobles extrovertidos que lo detuvieron a él y a la joven que antes había salvado Haruto. El noble se presenta como el vicepresidente Schneider, quien los regaña por pasar a su lado sin saludar. Haruto C ante esta situación intenta escabullirse con la excusa de que tiene dolor de estómago, pero Schneider, muy molesto con que se esté burlando, decide que lo atacará usando magia, por lo que Haruto C comienza a correr rápidamente. Sin embargo, por más que usó toda su fuerza para huir, igualmente fue impactado por el ataque de Schneider, aunque sorprendió a todos al levantarse del suelo sin un rasguño gracias a la barrera. Pero al darse cuenta que lo que hizo no es normal, comienza a fingir que siente mucho dolor. Solo que Schneider no quedó conforme con su actuación y se enfurece más, por lo que decide atacar aún con más poder. Haruto C, al ver sus intenciones, utilizó la pistola que Haruto le dio y luego escapó a toda velocidad. Más tarde podemos ver que Haruto C le cuenta muy triste todo lo que vivió a Haruto, por lo tanto el prota le ordena que vaya a descansar mientras él toma su lugar. Y para sorpresa del prota, unas horas después recibió una invitación a un duelo que se hará conforme a las reglas de los nobles, a lo que él se niega. Pero la joven que trajo la invitación le cuenta que si se niega traerá deshonra para el margrave Zenfis. Además le advierte que si se deja ganar, será peor que negarse a luchar. Posteriormente lo vemos molesto de que deba enfrentarse al vicepresidente y piensa en cómo hacer para perder sin recibir daño. Y de repente, con su magia de vigilancia, descubre que la joven que antes había salvado se está marchando con la noble que lo citó al duelo contra el vicepresidente. En la siguiente escena nos trasladamos al centro de la capital real, en concreto a la residencia del marqués Hafen. Ahí vemos que la joven que fue salvada por Haruto le pide a Schneider que cancele el duelo, porque además de que todo fue su culpa, ya tuvo suficiente con el ataque que ha recibido, pero él, muy enojado mientras maltrata a sus ayudantes, le reclama que no puede hacerle un favor sin que antes se disculpe. Ella, al oírlo, intenta cumplir su solicitud, solo que Schneider no quedó satisfecho y le indica que lo mejor sería que baile desnuda para él. Pero aunque al principio creía que era demasiado, la joven, muy avergonzada, aceptó cumplir su petición. Sin embargo, Haruto, quien observaba todo, no soporta verla humillándose así y decide intervenir usando su disfraz de héroe para llevarlos a otra dimensión. El prota la regaña por no respetarse a sí misma y luego la envió a casa antes de que él se encargue de Schneider, al cual le colocó un bloqueo en su herida como castigo por cometer muchos pecados. Finalmente le revela que si intenta quitárselo o usar magia, el bloque se aferrará más y más a su cuerpo. Schneider, incrédulo al oírlo, utiliza magia, solo que al hacerlo sintió mucho dolor. Haruto le dice que se lo advirtió y luego se marcha, regresando al vicepresidente al salón donde antes intentó aprovecharse de una joven indefensa. Sus súbditos, al verlo sufrir, se disponen a ayudarlo, aunque al utilizar magia le causan más dolor, lo cual hizo que él prometiera vengarse del justiciero. La escena cambia y vemos que al otro día todos los estudiantes rodean a Haruto porque se preguntan cómo hizo para derrotar a Schneider si tan solo tiene nivel 2. Él, por su parte, espera ansioso el momento de regresar a su habitación debido a que él se agobia al estar rodeado de tanta gente que lo elogia por haber derrotado al idiota del vicepresidente. Por lo que durante el camino hacia su habitación percibe que todos hablan sobre él y entre lágrimas decide darse prisa para huir del foco de atención. Más tarde, lo vemos reunido con Tearieta, quien, además de continuar insistiendo en que se una a su investigación, le cuenta sobre los dos planes de estudio que ofrece la academia. Ella le revela que el primero es el curso de caballero, el cual es ideal para quienes quieran ser caballeros en el ejército real, y el segundo es el curso de investigador, que consiste en estudiar para desarrollar nueva magia, por lo que, basándose en su examen de ingreso, cree que él está muy interesado en la magia antigua, lo que implica que su mejor opción sea trabajar junto a ella. Sin embargo, Haruto le dice que no, porque piensa inscribirse en cualquier otro laboratorio, lo más lejos posible de ella, y de
repente son interrumpidos por Laius, el cual al ver al prota muy feliz se lanza sobre él. Pero Haruto, atento a su entorno, lo detuvo fácilmente, mientras se pregunta quién lo quiso atacar, aunque detrás de Laius también llegó Marianne, la cual regaña por saludar con tanta violencia. Al oírla, el prota se da cuenta de que son el príncipe y la princesa, solo que han cambiado mucho su apariencia con el tiempo. Marianne, por su parte, le consulta a Haruto si ya decidió qué cursará, a lo que él le responde que no, por lo que ella, aprovechando la oportunidad, le ofreció unirse a su investigación, aunque su hermano al oírla le dice que eso no sucederá, porque Haruto lo elegirá a él. Arieta, al escucharlos, los detiene porque Haruto ya decidió formar parte de su investigación. El prota, al ver que todos se pelean por su compañía, cree que está en una mala situación, aunque de pronto son interrumpidos por la joven que salvó de humillarse a sí misma. Por lo tanto, Haruto decide utilizarla para huir de la situación, diciéndole a sus pretendientes que olvidó los planes que tenía con ella. A continuación, después de que los jóvenes consiguieron huir, ella le pregunta al prota si es el mismo que la salvó. Él, preocupado por sus intenciones, finge que no comprende a qué se refiere, a lo que ella le indica que parece una persona diferente a la que vio el día anterior, por lo que Haruto, como reflejo a sentirse amenazado, colocó una barrera a su alrededor, la cual ella logró percibir levemente. Y por esa razón, le consulta en qué se diferencia con la persona que vio al día anterior. Ella le confiesa que cuando lo vio no sintió nada de maná a comparación del que ahora percibe. Haruto, sorprendido por su capacidad de percibir maná, le pregunta directamente si en realidad es un demonio. Ella, preocupada, le pregunta cómo llegó a esa conclusión, aunque le confiesa que prefiere no saberlo porque sería un problema. Finalmente le revela que además de agradecerle por su ayuda, necesita un favor, y ante la atenta mirada de Haruto le suplica que sea su amigo, a lo que él le responde que sí. Ella, al escucharla, se pone muy feliz porque nunca ha tenido un amigo, y le confiesa que como se cruzan tanto, quizás el destino los unió. Haruto, tras oírla, le pregunta por cómo fue su vida sin amigos, a lo que ella le cuenta que fue abandonada desde pequeña, en concreto 4 veces, aunque aún no sabe cuáles eran los motivos, pero luego le revela que fue adoptada en un monasterio donde también la trataron mal, con excepción de un monje que fue el único que la trataba bien, solo que murió cuando ella tenía 5 años. Por lo que desde ese día pasó su vida encerrada, lo que provocó que ahora le falten códigos para poder socializar con otros humanos. Haruto, al oír su historia, le confiesa que si su idea era hacer amigos y aprender cómo, se equivocó de persona porque él tampoco tiene amigos, además de que siempre estuvo encerrado, pero ella le dice que entonces son más motivos para que aprendan juntos, a lo que Haruto, pensando en que quizás no sea mala idea usarla, decide aceptar que sean amigos, y luego le pregunta si ya pensó que va a estudiar. Ella le cuenta que se unirá al laboratorio de magia antigua, a lo que Haruto le confiesa que también se unirá a la profesora Arieta. Finalmente, ambos se presentan entre sí y ella le cuenta que su nombre es Irisfilia. Mientras tanto, en la cabaña, Lisa y Fly hablan sobre sus vidas, hasta que Fly le cuenta a su amiga que antes trabajaba junto al Señor Oscuro, con quien eran buenos amigos. Lisa, interesada en su historia, le confiesa que ahora que lo piensa, nunca escuchó el nombre de Señor Oscuro. Fly, antes de contárselo, le advierte que nunca debe decirlo en voz alta, y después le revela que era Irisfilia. Por otro lado, Haruto invitó a Irisfilia a su cuarto para que ambos se inscriban a las clases que eligieron asistir. Pero para su sorpresa, al ingresar a su habitación se encontró con que Charlotte lo estaba esperando. Ella, al ver a Irisfilia, cree que es la novia de su hermano. Por esa razón, él rápidamente le explica que es su amiga. Y gracias a su explicación, la pequeña se tranquilizó, aunque luego comenzó a divagar sobre que de adultos sería su segunda esposa, quiera o no. Irisfilia le pregunta a Haruto si eso es una conversación normal entre hermanos, a lo que él le dice que cree que sí. Seguidamente las presenta entre sí. Posteriormente se ponen manos a la obra y comienzan a inscribirse en las distintas clases mientras Charlotte los observa atentamente. En la escena siguiente podemos ver que Charlotte le cuenta al prota que, salvo excepciones por su examen de ingreso, lo más probable es que sea asignado a la clase C. Pero de repente Haruto se percata de que su hermana eligió todas las clases avanzadas, con excepción de las troncales.
a lo que ella le dice que las eligió porque serán sencillas para él, y aunque en principio pensaba que sería un problema, Haruto cree que puede aprovechar que los profesores van a tener muchas expectativas por él para decepcionarlos fácilmente. A continuación lo vemos caminando junto a Lisa y a Irisfilia, quien no puede creer que lo hayan puesto en la clase C, y le cuenta que ella fue asignada a la clase A, y tras su partida Lisa le consulta al prota si su nueva amiga es humana, porque viéndola de cerca no puede diferenciar si es humana o demonio. Él le responde que por lo que sabe no es un demonio, y como no es mala, tampoco deben preocuparse demasiado. Más tarde podemos observar que Haruto ingresó a su clase, donde llamó la atención de todos porque están sorprendidos de que la persona que derrotó a Schneider sea clase C. Seguidamente su profesor da inicio a la clase, advirtiendo a todos que al estar en la clase intermedia, desde aquí pueden subir o en el peor de los casos bajar. Por esa razón, hoy tendrán otro examen. Haruto al escucharlo cree que es su oportunidad de que por fin lo envíen a casa, aunque al revisar el examen se dio cuenta que son problemas básicos y fáciles incluso para un niño. Por esa razón piensa que para no levantar sospechas debe responder lo mínimo en cada problema, para obtener un 60 a base de fallos tontos. Finalmente, después de que el profesor recibió el examen, reveló a todos que estaba decepcionado porque obtuvieron pocos puntos, ya que la media es de 20. Sin embargo, les confiesa que es algo normal porque incluso a los de la clase B les costaría llegar a 50. Por eso, muy emocionado, les dice que por más que tuvo fallos tontos, uno de todo el grupo obtuvo un 60. Y luego nombró al prota frente a todos para que lo feliciten, a lo que Haruto, sin poder creerlo, se da cuenta de que no eran preguntas fáciles, sino que el nivel de Charlotte es impresionante, ya que utilizó como referencia que ella había estudiado todos esos asuntos cuando aún era muy pequeña. El profesor, por su parte, le indica al prota que hablará con los directivos para que la próxima hora asista a la clase A. A continuación, lo vemos llegar desanimado a la clase A, donde Irisfilia y Laius, al percatarse de su presencia, intentan quedárselo. Pero de repente, la profesora los interrumpe para presentarse ante todos como Oratoria Belcam, experta en teoría de los elementos, y de inmediato se dirige al grupo del prota, porque al igual que él, sus amigos se inscribieron en una clase avanzada estando en primero. Oratoria los regaña debido a que se colocaron en primera fila y están charlando. Por lo tanto, les informa que si no son capaces de responder una pregunta los echará al instante. Pero en especial se lo dice al prota porque escuchó que investiga junto a tía Arieta, lo que significa que será muy cuidadosa a la hora de enseñarle. Seguidamente da inicio a la clase, hablando sobre los elementos principales, subelementos y cuantificación, por lo que necesita que Irisfilia coloque sus manos en la bola de cristal que tiene en su escritorio. Ella, al hacerlo, le permite a la profesora descubrir que posee afinidad con todos los elementos, lo cual es fantástico, y por eso quiere que se una a su investigación. Pero Irisfilia se niega, a lo que Oratoria cree que es un fastidio, aunque le cuenta que el elemento que mejor domina es el conocido como principal, que en su caso es el caos, y el resto son subelementos. Por lo tanto, continúa con su clase hablando sobre lo complicado que es cuantificar estos elementos, debido a que sus valores cambian según los hechizos que se utilicen. Y de repente, para poner a prueba a Laius, le pide que explique por qué sucede eso. Él le responde que está relacionado con el dominio, lo que significa que si usa siempre el mismo hechizo, lo acabará dominando. Oratoria le responde que por más que es una buena hipótesis, las investigaciones contradicen su teoría. El prota, por su parte, le pregunta a la profesora si es debido a las propiedades ocultas. Sus palabras dejaron en shock a Oratoria, quien le exige que explique lo que dijo. Él le dice que piensa que existen propiedades ocultas subordinadas a los elementos. Por ejemplo, si el fuego tiene la propiedad oculta aumentar, eso incrementará los efectos de hechizos de automejora. Oratoria le pregunta cómo sabe sobre eso, si Wave Eule habló de eso en su última investigación, a lo que Haruto le pregunta quién es. La profesora le dice que se trata de alguien misterioso que desde hace años envía artículos de investigación, los cuales están a años de luz del resto de investigadores, y por esa razón le confiesa que tratan estos temas con mucha cautela y secretismo que incluso ni la familia real sabe sobre ellos. Por eso quiere saber cómo es capaz de ser tan inteligente, por lo que le ofrece abandonar a tía Arieta para que se una a su investigación, a lo que él se niega, causando que ella se decepcione, aunque antes de cambiar de asunto le pregunta si él no será Wave Eule,
Haruto le responde que no, y muy nervioso se ríe pensando que en realidad la persona misteriosa es Charlotte. En la siguiente escena, el prota e Iris Filia se dirigen junto a Te Arieta para informarle que se unirán a su investigación, a lo que ella muy emocionada decide preparar una fiesta de bienvenida junto a Polkos. Pero de repente, son interrumpidos por un grito de Polkos, quien descubrió el cuerpo de Schneider, a lo que Te Arieta le cuenta tanto a él como a los nuevos miembros que Schneider vino por ayuda. Seguidamente les enseña que al parecer alguien le ha lanzado un hechizo de magia antigua, lo que es extremadamente raro debido a que solo alguien con un nivel mayor a 80 podría hacerlo. Y debido a que no ha podido ayudarlo, le exige al joven que diga quién fue el que lanzó ese hechizo, porque solo el autor de dicho hechizo podrá quitárselo. Schneider, enfurecido por la situación, le cuenta que no sabe quién lo hizo, ya que era un hombre con voz extraña y vestido de negro, por lo que Te Arieta, con la poca información que posee, comienza a interrogar al prota porque sospecha que él es el misterioso héroe de la justicia. Y como la profesora comenzó a comportarse extraño debido a su obsesión por la magia antigua, Haruto se le pidió ayuda al original. Por esa razón, Haruto, utilizando su disfraz, se presentó ante todos para calmar las sospechas de la profesora. Y por otro lado, le recuerda a Schneider que si cancela el duelo del día siguiente lo liberará. Sin embargo, para su sorpresa, Te Arieta, aprovechando que bajó la guardia, lo capturó, aunque él rápidamente se liberó y además inmovilizó a la profesora como castigo de intentar atraparlo. Finalmente, Haruto, aprovechando que la profesora tiene ganas de ir al baño, la obligó a prometer que no se va a entrometer más en sus asuntos. Más tarde, observamos que al final Te Arieta organizó la fiesta para los nuevos alumnos investigadores. Ahí, Haruto se nos cuenta muy avergonzado que desde hace un tiempo siente una mirada ardiente a su lado y por eso le consulta a Polkos si necesita algo. El avergonzado le dice que no, aunque en realidad quería decirle que los dos se parecen mucho, ya que siempre acaban en líos por culpa de otros. Haruto, aceptando que tiene razón, se ríe junto a él, solo que después le pregunta por su relación con Te Arieta. Polkos le cuenta que la conoce desde pequeña porque era su profesor, aunque con el tiempo ella le traía hipótesis que incluso superaban sus conocimientos, y debido a su gran curiosidad, se convirtió en una gran investigadora, al punto en que muchos consideran que debe ser reconocida como sabia, el mayor título que existe en la magia. Sin embargo, muy enojado se lamenta entre lágrimas que ella eligió investigar la magia antigua, la cual no sirve para nada, a lo que Haruto se intenta calmarlo diciendo que nadie entiende cómo piensan los genios. Por otro lado, vemos a Schneider muy enojado porque debe cancelar el duelo del día siguiente, lo que significa que será avergonzado frente a todos, y además se queja de haberse unido a la iglesia de Lucifera para que su padre sea el próximo rey, por lo que mientras piensa en el héroe de la justicia, y el prota se preocupa porque todos sus planes están en peligro, y debido a ello cree que llegó la hora de utilizar la unidad especial de asesinos de Hafen para que eliminen al prota y todos sus compañeros del club de magia antigua. Seguidamente podemos observar que los asesinos se aproximan a la casa en donde el prota tenía la fiesta de bienvenida. Los asesinos se percatan de que todos están dormidos y que hay 3 muy afectados por el alcohol. Por lo tanto, el líder indica que serán 10 hombres los que realicen el asalto a la casa, aunque al intentar llegar a la casa descubren que un muro invisible les impide el paso. Y de repente, muchas puertas misteriosas aparecieron frente a ellos, de los cuales sale una mano que acaba con los asesinos uno por uno. El líder, ante esta situación, agudizó sus sentidos para adivinar de cuál puerta saldría su enemigo, solo que por más que consiguió impactar su bola de fuego, se sorprendió al ver que no era solo uno. Pero para su sorpresa, Haruto se regocija al mirarlo desde lo alto, y luego les cuenta a todos que ha sellado sus movimientos. Después le pregunta al jefe si realmente envió a unos asesinos por solo unos chicos, y antes de que pueda responder, le revela que ha llegado el momento de contar todo lo que sabe. En la siguiente escena vemos que Haruto llevó a los asesinos ante Schneider, quien quedó muy sorprendido con su presencia, por lo que intentó negar su conexión con ellos, aunque el prota rápidamente le mostró el momento exacto en que dio la orden de asesinar a Haruto. Y luego le indica que como no aprendió nada con el castigo que antes le puso, esta vez será un castigo de verdad. Schneider, al oírlo, cree que lo quiere matar, y por eso le asegura que no piensa dejar que lo haga. Por eso se inyecta una extraña sustancia que lo transforma en un gigantesco monstruo.
Haruto, sorprendido ante esta situación, decide que primero debe alejarlo del edificio, aunque al recibir una repentina llamada de Charlotte, cambia su objetivo de matarlo para intentar salvarlo. Pero Schneider rápidamente comienza a lanzar sus ataques, provocando que Haruto tenga que esquivar sus puñetazos. Sin embargo, viendo que serán un problema, elige inmovilizar sus brazos, solo que Schneider, al descubrir sus intenciones, se los arrancó para mostrar que tiene un gran poder de regeneración. Por lo que Charlotte, tras analizar al monstruo, le da indicaciones a su hermano con las que podría vencerlo. El prota, confiado en su hermana, realiza un poderoso ataque especial con espadas japonesas que cortan en 1000 pedazos las partes que se agrandaron de su enemigo. Finalmente, gracias al aporte de Charlotte, nuestro prota logró derrotar a Schneider y luego se dispuso a arreglar la casa que destruyeron mientras busca la jeringa que el joven utilizó. Al terminar, se dirigió junto a Haruto C para hablar sobre cómo se adaptaron a este lugar y lo bien que lo están pasando. Al día siguiente, vemos como Lisa y Fly intentan interrogar a los habitantes de la capital en busca de información sobre lo que ocurre en la ciudad. Y tras conseguirlo, se reúnen con el resto de caballeros bajo la orden de Charlotte para informar que los rumores indican que el rey no se lleva muy bien con la reina consorte. Charlotte, al escuchar su informe, les dice a todos que era tal como sospechaba sobre el peligro de la capital y después les muestra las imágenes del combate de Haruto para que lo analicen. Todas, al verlas, coinciden en que Haruto es fenomenal y comienzan a elogiar su combate, aunque Lisa les indica que se están desviando del tema. Por lo tanto, Charlotte continúa con el asunto principal de la reunión y les enseña a Schneider, el vicepresidente de los estudiantes, para decirles que según su hipótesis actuó bajo las órdenes del Consejo Estudiantil Secreto. Y ante esta situación, les revela que llegó el momento de infiltrarse en la escuela para recabar información que ayude a su hermano. Solo que antes de comenzar la misión, bautizó al grupo como Camelot. Haruto, por su parte, los observa resignado a que cumplirán con lo que Charlotte propuso, por lo que se preocupa debido a que piensa que Giselot tiene algo que ver con todo este problema y por eso se dispone a vigilar más para que el grupo de su hermana investiguen tranquilos. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Por aquí podrán encontrar más resúmenes así si apoyan el video. Recuerden suscribirse y activar la campanita para estar atentos a todos los videos.